justamente como una especie de salvavidas para todos aquellos que estaban involucrados en investigaciones sobre el lavado de activos. Así es, estamos por eso en la comunicación con Luis Lamas Puccio, abogado penalista, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa y le preguntamos cuál es su opinión sobre este comunicado que ha emitido la bancada naranja diciendo que los aportes no eran ilícitos antes del año 2019, donde no existía todavía esta ley nacional. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Se trata solamente de un comunicado, no es un pronunciamiento jurídico, legal, con una base fáctica, resultado de un proceso. Es un pronunciamiento que proviene de un partido político que está siendo objeto de una investigación y como consecuencia de eso, digamos que es solamente un dicho. En la cancha del juicio es donde tiene que verificarse y constatarse si realmente existen, primero, fondos de procedencia ilícita. En segundo lugar, si esos fondos provienen de una actividad legalmente permitida o viceversa, provienen de una actividad de contenido delictivo. Como sabemos, el punto de quiebre que genera este debate, que académicamente es muy interesante, parte de la premisa de que a raíz de la promulgación de una norma que modificó el Código Penal e incorporó por primera vez en la legislación penal del Perú el financiamiento ilegal de partidos políticos, que tiene una sanción diametralmente mínima en comparación a la sanción que puede acarrear el delito de lavado de activos. Y no descarto la posibilidad de que esa norma fue promulgada justamente como una especie de salvavidas para todos aquellos que estaban involucrados en investigaciones sobre el lavado de activos, y de esta manera generar una dicotomía de orden jurídico legal entre que si se trata de financiamiento o si se trata de lavado de activos. Ya la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo que acabas de señalar, ha dirimido esa controversia a través de una casación y ha dicho que eso tiene que demostrarse en juicio, no es solamente cuestión de un dicho. Existe un proceso, es una investigación, hay una acusación penal que ha sido devuelta en reiteradas oportunidades por adolecer una serie de deficiencias, pero el núcleo, el contenido del asunto radica justamente en verificar, constatar si se trata de plata sucia que proviene del lavado de activos. Como sabemos, hay una vertiente probatoria bastante significativa a raíz de lo que han dicho algunos colaboradores eficaces, que daban platas provenientes de la corrupción para darle apariencia de legitimidad y lavar de activos, o de lo contrario, conforme a lo que se está discutiendo, es un dinero que solamente provino de un financiamiento ilegal para la campaña política, ¿no? Pero, doctor Lamas, ¿y dónde quedaría en todo caso, o se podría incorporarse dentro lo que podría significar plata sucia, lo que dio un banquero, lo que dieron empresarios, lecheros o de otros rubros, y que hicieron una bolsa, una especie de chancha, para hablar de manera criolla, para que financie la campaña política de Keiko Fujimori? ¿Esto podría también considerarse como un medio de lavado de activos que terminó perpetrando la ex candidata presidencial? Mira, cuando uno hace un aporte de dinero, sobre todo de una cantidad importante, significativa, lo primero que uno que tiene que analizar es de dónde proviene ese dinero. No puede ser dinero que está, digamos, escondido en el colchón o escondido, como se dice, de una manera irregular. Nadie discute que cualquier empresa, cualquier persona pueda aportar dinero a una campaña política, pero lo mínimo racional es que hay que cumplir con ciertos procedimientos, ¿no? Para evitar justamente cualquier tipo de suspicacias en un país en donde el lavado de activos, el crimen organizado y la corrupción son fuentes de financiamiento de una serie de actividades. Si yo aporto dinero a una campaña, bueno, primero que todo, lo sustraigo de una empresa o de mi patrimonio nacional, luego a través de una transferencia bancaria, lo legalizo notarialmente y desde el punto de vista contable lo justifico para poder evitar justamente esa dicotomía entre si es lavado o es financiamiento. Ese es lo mínimo racional. De lo contrario, esto tiene que ser pues, demostrado a través de un juicio en cuanto a la procedencia ilegal del dinero, porque como todos sabemos, Odebrecht ha sido un fenómeno de corrupción y de lavado de activos, de proyecciones impredecibles, y ello actuaba, interactuaba y sobreactuaba sobre la base de la corrupción
y nadie en su sano juicio va a aportar dinero a la corrupción que proviene de actividades lícitas. Odebrecht tenía pues la Oficina de Operaciones Estructuradas, que era un entramado jurídico legal entre paraísos financieros, testaferros, empresas de fachada, que operaban justamente para darle esa apariencia de legitimidad a un dinero que servía para corromper actividades políticas. Entonces, ese es un factor indiciario muy importante que en alguna medida puede orientar. Todo el mundo tiene derecho a emitir los comunicados que uno considere pertinente, pero no podemos descartar una serie de elementos indiciarios. Por ejemplo, esa ley se promulgó cuando este partido tenía mayoría partidaria en el Congreso. Paralelamente a eso se aprobó la ley 2777, que es una ley escandalosa, que ha servido justamente para entrampar las investigaciones de lavado de activos bajo el paradigma del pago de las reparaciones civiles al Perú. Se modificó la ley de colaboración eficaz para incorporar a las personas jurídicas y hay una serie de entramados porque esa última ley no cumplió con los procedimientos que están establecidos en el reglamento del Congreso para aprobar una ley. O sea, en otras palabras, se aprobó de manera subrepticia y tanto es así que hubo una demanda de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional respecto a que esa ley tenía nombre propio. Y esos son elementos que sorprenden a la opinión pública porque no descarto la posibilidad de que haya habido una intencionalidad política para fraccionar el universo del lavado de activos y generar expectativas como las que acabamos de escuchar, ¿no? Ahora, siguiendo con el hilo de este comunicado de la bancada fujimorista, ayer escuchamos a la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, reclamando este requerimiento del Poder Judicial del impedimento de salida de 36 meses cuando ella refiere que Keiko Fujimori tiene una correcta conducta procesal. Ella no representa una amenaza de fuga. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿O es porque ella está a un paso de entrar al juicio oral? Por eso que le están pidiendo que no salga del país. Bueno, en parte debe ser así, ¿no? Porque si está afrontando un juicio oral, tiene la responsabilidad personal, la responsabilidad política, porque ella representa a un grupo de políticos, a un partido político, y ella debería ser la más interesada en que esto se aclarezca, para los efectos de sanear su imagen con una visión política de futuro. Y ya hemos conocido en otras oportunidades situaciones de personas que estando fuera del país tuvimos que esperar varios años para recién poder extraditarlos, el caso de Alejandro Toledo. Entonces, para evitar todo este tipo de suspicacias, es que se le debe haber prohibido la salida del país por las condiciones que acabo de señalar, ¿no? Pero, doctor Lamas, yo quiero regresar un poco a lo que significa la discusión que va a girar durante el juicio sobre si hubo o no lavado de activos. Porque lo que Fuerza Popular o la defensa de Keiko Fujimori y todos los implicados sostienen, como bien dijo también este comunicado, es que antes del 2019 no era ilegal. Y se puede interpretar lo que ellos sostienen alegando que podría entrar la plata de donde sea. Y cualquier cosa irregular que podrían haber cometido no sería más que una falta administrativa ante la OMPE, más no ante la justicia, que como no estaba tipificado como delito de financiamiento ilegal, entonces la plata podría venir de donde sea, de San Benito, de donde sea. Y ellos eran responsables de hacer lo que mejor le parezca a la plata. Y como no era lavado de activos, entonces solamente es un tema administrativo ante la OMPE. Mi opinión es que yo no concuerdo con esa aseveración. Como todos sabemos, un filón importante en materia de corrupción fue el acaparamiento del fenómeno de la corrupción para cubrir todo el espectro. Y desgraciadamente el acervo político partidario en gran medida en nuestro país no estuvo a la altura de las circunstancias. Tanto es así que hay una serie de denuncias e investigaciones. Y por otro lado, porque el delito de lavado de activos está tipificado, el lavado de activos específicamente a partir del año 2012, porque de anterioridad ya había el delito de lavado de dinero, al haberse modificado el artículo 297 del Código Penal e incorporarse justamente en el gobierno de Alberto Fujimori por primera vez el delito de lavado de dinero en la legislación penal. Entonces, estos hechos no son recientes desde el punto de vista jurídico. Hay todo un acervo legislativo importante, hay una abundante
bibliografía sobre el particular. Yo he escrito varios libros sobre el tema de lavado de activos y estoy bastante enterado de este fenómeno que tiene proyecciones globales, ¿no? Porque lo que pasa en el Perú no solamente es parte de nuestra realidad, el fenómeno de la corrupción y el lavado de activos. Para eso existen aproximadamente cerca de 200 paraísos financieros a lo largo y ancho del planeta, estratégicamente ubicados para poder darle flujo a un dinero, a un activo, porque tampoco no se trata ya de dinero físico, sino de un dinero virtual. Pero en fin, eso es un tema que tiene otro tipo de análisis, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, todo partido político tiene derecho a emitir los comunicados que considere pertinente, pero el órgano judicial, con sus defectos y con sus limitaciones, es la única manera racional de poder encontrar una luz en el camino que evidentemente corrobore cualquiera de las versiones que existe sobre el particular. La corrupción de la política en nuestro país es un fenómeno bastante antiguo, incluso ya de naturaleza republicana, ¿no? Pero en todo caso hay una investigación que tiene, dicho sea el momento de señalarlo, una serie de agudas deficiencias. Tanto es así que esta acusación ha sido en repetidas oportunidades devueltas para que pueda ser subsanada y de esa manera poder ingresar al juicio oral, lo cual demuestra o demostraría que las investigaciones tienen deficiencias y que quienes están siendo investigados tienen una opción privilegiada para revertir todas estas aseveraciones en un juicio y quedar totalmente limpio de estas acusaciones, ¿no? Según la defensa de la señora Fujimori, 10 veces se le ha otorgado nuevamente al señor José Domingo Pérez para subsanar algunos errores y es por eso la demora, porque mucha gente pregunta qué pasa con el caso de Keiko Fujimori. Antes de ingresar, Pedro hacía un pequeño recuento del caso también de Ollanta Humala Tazo. ¿Cuán importante es que se tome una decisión en el juicio oral y cuánto podría involucrar a otros partidos políticos u otros políticos que han trabajado bajo la misma modalidad de haber recibido plata de Odebrecht y como antes no había una ley, decir que simplemente ha sido un aporte válido de gente que cree en ellos? Mira, la historia del financiamiento de las actividades políticas con dinero de procedencia desconocida tiene un acervo histórico impresionante, ¿no? Pero en todo caso, la casación de la Corte Suprema creo que ha sido lo suficientemente clara en señalar, yo no estoy a favor de ninguno ni de otro. Va a empezar el juicio oral y ahí tendrán la oportunidad cada uno de los involucrados de demostrar que efectivamente se trató de dinero sucio, se trató de dinero limpio, se trató de dinero para el financiamiento de la campaña, es decir, todo el bagaje de medios de prueba que podrían demostrar cualquiera de las dos hipótesis o versiones que existen sobre el particular. Y creo que es importante la pregunta, porque también acá hay un fenómeno histórico de corrupción. No puede ser pues, que un juicio dure 8 o 9 años. Juicios de corrupción política, que son los juicios que tienen más relevancia, en la que se ven involucrados líderes, presidentes o expresidentes, que además utilizan la política, la demagogia y la democracia para perpetuarse en la vida política y utilizar la mala política como un medio de defensa. Y yo creo que ahí radica, porque esa es la correa de transmisión de la corrupción en la historia del Perú, la corrupción de los políticos y la corrupción en los partidos políticos. Entonces, esta oportunidad es histórica para el partido político que está en cuestión de demostrar ante la opinión pública, ¿no? A través de una absolución que no tienen absolutamente nada que vincular y yo creo que saldrían sumamente fortalecidos demostrando lo que estoy señalando, ¿no? Bien, doctor Lamas, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Bien, gracias, muy amable. Bien, muchísimas gracias.